Buenos días compañeros, hoy les vengo a presentar mi tema de investigación de demanda de municipalización en el estado de Veracruz. Presentan su servidor Luis Fernando Márquez García. Nakama Kantziniyan Huantuku Liachchuwinamputun Antánico Nakawiniyan Lanta la majol indígenas Cajatunu Cachiquín Antaunu Nakliachchuwinan Lanta Laxputjol Litaxluwanin Chutzukul Litlan Pulatamatcan Veracruz Antaunu Cacataxli Xtahluwitcan Chulantla ni Xlacasquincan Nastaqo Xpalacata Tama Litaxluwil Tzukol Tzucocohtli Aquango Xlitlan Paxuy Matoko Laxtixtojol Limis Litlancan Nachunatlan Luwa Taxluwit Xpalacato Ima Tuku Axpulamacol Takaskin Naputzayaw Xli Tlan Cajatun Cachiquincan. Bueno, lo que acabo de comentarles, es mi introducción en mi lengua originaria, en totonaco. Introducción. Como primero, en esta presentación les daré a conocer mi tema de investigación, donde haré mención sobre los movimientos indígenas por los municipios. En este caso, me adentraré más al tema de la demanda de remunicipalización en el estado de Veracruz. De acuerdo a mi investigación, pude entender que todos esos movimientos indígenas sociales constituyen una forma de acción colectiva que integra distintos factores como lo son la solidaridad, la unión o relación entre las comunidades indígenas. Movimientos indígenas en México, rostros y caminos. Estamos ante el hecho de que los pueblos indígenas no solo existen, sino que también se mueven, y en muchos casos lo hacen fuera de los espacios institucionalizados por los estados de los que forman parte, usando sus propios recursos y formas, en lo cual crean sus propios rostros y caminos. Esto desconcierta a la clase política tradicional porque los movimientos indígenas no son cualquier movimiento, sino unos que dentro de su utopía incluyen modificar la relación de subordinación en que los mantiene el gobierno y la sociedad. Fue en la década de los 80 cuando comenzaron a formarse organizaciones indígenas regionales que levantaron demandas fuera de los cauces institucionales. Lo primero que las distinguía de las anteriores es que, aunque estaban compuestas por indígenas, su discurso estaba muy alejado del discurso étnico y en su mayoría se confundían con las demandas campesinas, lo que era en ese entonces la dotación de tierra, libertad para administrar y explotar sus recursos naturales para su beneficio, respecto al derecho de elegir sus propias autoridades y cese a la represión en contra de ellos. Se trataba de movimientos que carecían de conciencia étnica o que al menos no lo procesaban políticamente, y por lo mismo marchaban a la cola de los movimientos campesinos y se confundían con ellos. También así, la lucha de los pueblos indígenas en defensa de sus territorios pone en evidencia el carácter colonial del gobierno y la sociedad mexicana y el depredador del capital. A los nuevos colonizadores poco les importa nuestra Carta Magna, que reconozca el carácter multicultural de la nación mexicana, igual que los pueblos indígenas y algunos de sus derechos, entre ellos el acceso preferente a los recursos naturales existentes en sus territorios. Tampoco sirve de mucho que nuestra propia Carta Magna establezca la recepción de los derechos humanos reconocidos en los instrumentos internacionales, entre ellos el derecho a la autonomía y, como consecuencia, al control de sus territorios y a la administración, uso y aprovechamiento de los recursos naturales en ellos existentes, al igual que la consulta previa antes de realizar en ellos actos que pudieran impactarlos si en la práctica estos no se respeten. Ahora sí, demanda de remunicipalización en el estado de Veracruz. En los últimos 15 años el estado de Veracruz se perfila a una posible tendencia en la reorganización territorial, política y administrativa de sus municipios. Se crearon 7 municipios, 2 más en las 4 décadas anteriores y 3 de ellos con altos porcentajes de población indígena: Uxpanapa, Tatahuicapan de Juárez y Xochiapa. Algunos autores, como Ceguera, Guzmán Chávez, reportan que la creación de los últimos municipios mencionados jugaron un papel importante en diversas organizaciones indígenas, así como organismos civiles que reivindicaban derechos ciudadanos y étnicos. La solicitud de remunicipalización
puso énfasis en la demanda para rehacer un gobierno del que fueron despojados a finales del siglo XIX, así como la efectividad de la memoria social para legitimarla. En ese sentido, de Hove propone distinguir el fenómeno de remunicipalización de otros fenómenos nuevos como lo son la autonomía indígena y la introducción al multipartidismo y el desarrollo de movimientos de oposición al partido oficial. Un proceso de remunicipalización decimonónico al acceso de criollos y mestizos a las tierras comunales de Xochiapa, Tatahuicapan y Chilapa. Desde el siglo XVIII, Playa Vicente despuntó como un pequeño puerto fluvial dedicado al transporte de madera extraída en la zona y al almacenaje de esta y otras mercancías. Comerciantes criollos y mestizos procedentes de Tlacotalpan del puerto de Veracruz fincaron su residencia ahí. No obstante, la cabecera municipal a la que debían dirigirse los pueblos comarcanos para realizar algún trámite administrativo era Tezochoaca, Veracruz, distante a un día de camino, utilizando los medios transportes usuales que en ese entonces eran a pie o en bestias de carga. Esta fue una de las razones que adjudieron los comuneros de Chilapa para donar parte de sus terrenos y entonces ranchería de Playa Vicente en 1867. De ese modo se hizo posible la conformación en 1873 del municipio de Playa Vicente, con una extensión de 6.005 varas, aproximadamente 400 hectáreas, que representaban casi el 20% de la extensión que tendría a principios del siglo XXI. Poco después, en 1876, una porción del terreno conocida en los archivos como el lote número 2, que pertenecía a 90 condueños originarios de Xochiapa, pasaban a manos de funcionarios de Playa Vicente, cuando el apoderado de los condueños la arrendó a Amado Soler, quien siendo presidente municipal de Playa Vicente, la subarrendó a los pueblos citados por una cantidad mayor. El lote número 1, conocido como Chilapa, Huaspala, fue adjudicado a 90 condueños de Chilapa, de acuerdo al reparto que practicó la municipalidad de Xochiapa el 29 de mayo de 1878. Las autoridades de Playa Vicente reclamaron el pago de contribuciones de los citados terrenos. Además, impugnaron el reparto, puesto que algunas porciones quedaron vacantes ante la muerte de los propietarios y la ausencia de herederos. Pedían al gobierno que se pasaran al municipio de Playa Vicente para cubrir gastos de instrucción pública o construir un edificio para el ayuntamiento. También así, las autoridades de Playa Vicente hacían notar que la intervención del jefe político del cantón de Cosamaloapan y las autoridades de la municipalidad de Xochiapa en el expediente del reparto no era legal, ya que el juez de paz de Xochiapa había desempeñado las funciones de un juez de primera instancia. Por ello, reprobaba la actuación de los indígenas. En respuesta, las autoridades estatales recomendaron someter a la legislatura del estado la reposición de los trabajos del reparto, declarándose los terrenos en calidad de indivisos. En el año de 1880 se extinguió la municipalidad de Tatahuicapan y las tierras y sus poblados se anexaron a la municipalidad de Xochiapa. 4 años antes de que se promulgara la nueva ley de 1889 sobre el reparto de las tierras comunales en los lotes individuales, los funcionarios del cantón de Cosamaloapan y del municipio de Playa Vicente pidieron a la legislatura local que aboliera la municipalidad de Xochiapa, en virtud de que los indígenas eran incapaces de conducir los asuntos administrativos. Este argumento hacía eco en la retórica dominante de esa época, en la cual términos como el atraso, la ignorancia, el salvajismo, atribuidos a los indios del pueblo, parecían como razones válidas para justificar los intereses de la élite comerciante. En el año de 1887 se abolió la municipalidad de Xochiapa, quedando integrada como congregación del municipio de Playa Vicente. Hacia 1900 la propiedad comunal de los pueblos de Xochiapa y Tatahuicapan estaban prácticamente desintegrada, aun cuando continuaran realizándose las operaciones de compraventa entre los antiguos comuneros
y los comerciantes criollos y mestizos. El espacio de esta zona del antiguo poblamiento volvía a reconfigurarse. Una década más tarde, el pueblo de Xochiapa, casi desaparecido, luego de que fuera incendiado por las tropas revolucionarias acantonadas en la región, muchos de sus moradores se asentaron en localidades circunvecinas y otros formaron un nuevo pueblo, Santa Teresa, del que hubo registros censales en 1921. El antiguo pueblo de Xochiapa recuperó la categoría de congregación hasta 1930. Playa Vicente y las comunidades indígenas en la posrevolución. Playa Vicente es un municipio atravesado por los ríos. Hacia el noroeste corre el Tezechuacán, mientras que al sur fluye el río San Juan, que recibe el nombre de La Lana, cerca de la frontera del estado de Oaxaca. Se ubicaron varios pueblos mestizos como La Candelaria, Miguel López y La Victoria, hacia el sur de Playa Vicente, y todavía sobre una porción de esas tierras muy fértiles se extendieron varios asentamientos zapotecos y chinantecos, algunos de ellos como Xochiapa, Tatahuicapa y Huaspala de origen colonial, mientras que otros como Yelesia, Arenal, Chilapa, Boca del Monte fueron fundados por jornaleros inmigrantes de la Sierra de Oaxaca que trabajaban en explotaciones algodoneras desde finales del siglo XIX. Con el inicio del reparto agrario a finales de 1920 y a principios de 1930, estos últimos asentamientos formados por campesinos arrendatarios adquirieron la categoría política de congregación, gracias a que mantuvieron un crecimiento demográfico constante a lo largo de 3 décadas, mientras que Huaspala y Xochiapa y Tatahuicapan atravesaban por una situación de decrecimiento en el primer caso y lenta recuperación en sus tasas de crecimiento en los últimos dos. Además, los campesinos arrendatarios establecieron relaciones más estrechas con el grupo de propietarios y administradores de las plantaciones asentados en los perímetros más próximos a la cabecera, de modo que algunos pudieron comprar terrenos. Luchas por el ayuntamiento. El autor López Morjadín argumenta que el municipio es una arena que permite a los campesinos obtener el poder político y por ende defender sus demandas e intereses de manera directa. Xochiapa y Tatahuicapan tuvieron una importante participación política en la época del agrarismo radical, en 1930 apoyando a un candidato opositor al grupo de ganaderos y grandes propietarios de la cabecera municipal. En esta lucha se pretendía que algún pueblo indígena ganara la categoría de cabecera municipal. Una nueva remunicipalización en el siglo XXI, Santiago, Xochiapa. Después de 1980, las demandas políticas y territoriales de Abasolo del Valle, Nuevo Ixcatlán y Xochiapa se silenciaron, pues algunos de sus portavoces, antiguos militantes de la Unión General de Obreros y Campesinos de México o autoridades locales entraron en las redes clientelares de los ganaderos y de las uniones ejidales. El fortalecimiento del movimiento indígena nacional, así como el cambio con el balance de fuerzas entre distintos grupos que impugnaban o promovían la autonomía de los pueblos indígenas, dieron lugar a un clima favorable para reactivar la vieja demanda. Movimientos y protestas en el Veracruz neoliberal. Con esta perspectiva es necesario conocer más precisamente cuál es el papel que los movimientos y las protestas sociales han tenido en el estado de Veracruz. Nos situamos a nivel estatal con algunos ejemplos que puedan permitirnos entender las características de la acción colectiva. Bueno, en los últimos 20 años la economía del estado se ha estancado y continúan vigentes las actividades tradicionales como la agricultura, la ganadería y la explotación petrolera, por lo cual se ha visto acentuada la migración y el desempleo. Este panorama ha llevado al gobierno estatal a seguir estrategias económicas inmediatas como la de adecuarse a las nuevas demandas de los organismos internacionales. Desde finales de los años 70 se inició la transición política, con un lento proceso a nivel nacional que tomó distintos matices en los estados. Protestas indígenas y transición política. En el marco de un sistema político autoritario como lo ha sido el veracruzano, las transformaciones políticas nacionales que se comenzaron a dar
en el contexto de la llamada transición política, sin lugar a dudas favorecieron brindar cobijo a una nueva serie de movimientos y luchas sociales que enarbolaron un conjunto de demandas económicas y sociales en el estado de Veracruz y que no encontraban salida en el marco de una estructura de oportunidades políticas cerradas. En Veracruz, la lucha electoral brindó la posibilidad de que varios movimientos y organizaciones se aliaran a los nuevos partidos políticos para tener la posibilidad de competir por los ayuntamientos. La llamada lucha municipalista se dio a lo largo y ancho del estado. Tener acceso al poder que confería un ayuntamiento significaba a nivel local tener la posibilidad de hacer llegar los recursos económicos a aquellos sectores más vulnerables y ensayar nuevos esquemas de participación que habían bloqueado el PRI y en su larga hegemonía política. Ejemplo de ello se vieron en los municipios del sur del estado como Zaragoza, Cozoleacaque, Oteapan, Coatla, Tatahuicapan y Pajapán, cuyos habitantes son de origen náhua y quienes, durante el periodo que va de 1900 a los 2000, emprendieron múltiples movilizaciones para tratar de ganar los ayuntamientos de sus municipios. En estos municipios se organizaron los llamados comités de defensa popular, que tuvieron como objetivo mejorar las condiciones de vida de los habitantes de sus comunidades. Es necesario mencionar que estos comités se formaron bajo la influencia de la teología de la liberación, que fue propagada a través de sacerdotes jesuitas que se sentaron en la región. Sin embargo, para lograr que estos comités tuvieran la posibilidad de mejorar las condiciones de vida, era necesario impulsar un cambio democrático que consistía en lograr a nivel nacional la alternancia política, aspecto que tendría que replicar en los niveles estatal y municipal. Otro ejemplo, en el caso de Zaragoza, es emblemático por varios motivos. Primero, el Comité de Defensa constituido logra impactar a la mayoría de la población y con ello triunfar durante 3 periodos en las elecciones municipales. Segundo, porque especialmente en la primera etapa de vida de esta organización, las demandas indígenas fueron canalizadas adecuadamente y también fueron puestas en marcha nuevas prácticas de participación ciudadana. En cuanto a dichas prácticas, a fin de llevar a cabo el plan de desarrollo municipal, el Comité de Defensa realizó asambleas comunitarias en los 4 barrios de Zaragoza, lo que permitió priorizar las necesidades de los habitantes de acuerdo con las demandas detectadas. Las movilizaciones indígenas y la reconfiguración del territorio. En este mismo periodo, la llamada de la transición en regiones indígenas, también se dieron varios casos de demandas de nuevos municipios, como en los casos de Xochiapan, Tatahuicapan y el de Uxpanapa, por mencionar algunos representativos. En los 3 casos se observa una participación de grupos indígenas en la lucha por esta demanda. En la creación del municipio de Tatahuicapan confluye varios aspectos. El primero consiste en que los habitantes de este poblado quisieron separarse del municipio de Mecayapan, también de origen náhua, porque no coincidían con las prácticas políticas de los habitantes de dicho poblado y se consideraban además que los recursos no eran bien administrados y distribuidos. Un segundo aspecto muy importante es que en esta población se ubica el río que abastece de agua a los habitantes de las ciudades de Coatzacoalcos y Minatitlán, y se consideraba que el gobierno estatal no retribuía con mejoras económicas y sociales al pueblo de Tatahuicapan. La población se organizó para construir un nuevo municipio que le permitiera tener autonomía económica y política, la cual obtuvieron después de emprender una serie de movilizaciones y de protestas, como tomas de carreteras, el cierre de las llaves de abastecimiento de agua y las ciudades ya mencionadas. En el caso del municipio de Xochiapa, parte de las demandas pertenece a una élite indígena en ascenso, que disputa recursos económicos y simbólicos con los mestizos del lugar. La creación de este municipio se da en 2001. Después de una larga lucha, llevaron a cabo aproximadamente 67 comunidades y mayoritariamente indígenas. En el caso de la constitución del municipio Uxpanapa, formado por 13 poblados cuyos habitantes fueron reubicados en esa región por la creación de la presa Cerro de Oro y que son indígenas principalmente provenientes del estado de Oaxaca.
Después de varios años de depender del municipio de Minatitlán, estos consideraron importante tener autonomía, la cual fue lograda después de que el Consejo Indígena de Uxpanapa realizara movilizaciones y gestiones ante el gobierno estatal. Luchas sociales y sus repertorios de acción. Es muy importante conocer las trayectorias de los actores que se oponen, sin embargo, la respuesta de las comunidades ha sido muy interesante. Como ejemplo tenemos el caso de la Cuenca de la Antigua. Se formó una organización llamada Pueblos Unidos de la Cuenca de la Antigua por los Ríos Libres, conformada por habitantes de las comunidades afectadas, empresarios turistas de la región y la Asamblea Veracruzana de Iniciativa y de Defensa Ambiental, La Vida. Esta alianza entre empresarios turísticos que utilizaban el río para actividades recreativas, los habitantes de comunidades que se verían afectados por la desviación de los cauces del río y los activistas ecológicos agrupados en La Vida permitió articular luchas para oponerse al proyecto incluyó una diversidad de protestas, lucha jurídica, estudios de impacto ambiental, toma de carreteras, bloqueo de difusión de la información en asambleas comunitarias, todo lo cual permitió que el proyecto no se llevara a cabo, por lo menos en lo que resta del sexenio del gobierno Javier Duarte. En el caso del proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal, que pretende impactar varios municipios como Amatlán de los Reyes, Fortín de las Flores, El Naranjal y Yanga, Cuichapa y Coetzala, entre otros, se formó la organización colectiva Defensa Verde Naturaleza para Siempre, integrada aproximadamente por 30 comunidades ecologistas y miembros de la Iglesia Católica. Esta articulación de fuerzas ha logrado frenar el proyecto por la intensidad de sus movilizaciones y protestas. Un tercer caso, el proyecto minero Caballo Blanco. El gobierno del estado autorizó en el 2010 la explotación de minerales en la empresa canadiense Gold Group Mining en un amplio espacio geográfico que lleva al municipio de Alto Lucero a la aldea Actuapan. Uno de los argumentos de la empresa es que la región tenía territorios con baja densidad de habitantes y estos en condición de pobreza extrema, por lo cual la explotación minera los beneficiaría. La explotación minera a cielo abierto es extremadamente contaminante y depredadora, por lo cual las protestas de los grupos organizados La Vida no se hicieron esperar e informaron además a las comunidades las repercusiones del proyecto. Las protestas, las movilizaciones y la discusión de los impactos ambientales ocasionaron la alianza entre habitantes de un grupo de comunidades y La Vida, lo que llevó a posicionar el proyecto a nivel nacional como un proyecto inviable. El gobierno del estado anunció que el proyecto no continuaría. Los casos presentados en Veracruz permiten observar la desarticulación creciente entre la lucha y la política institucional, entre su oposición a las políticas neoliberales y las perspectivas de la democracia liberal. Sectores que se habían vinculado con esos procesos y perspectivas, por ejemplo, el sector indígena a nivel local ya tomó sus distancias. Otros cambian la tradicional estructura corporativa, como son los sectores petrolero y magisterial en Veracruz. En estas tendencias, aunque los partidos históricos logren conservar ciertas bases sociales, se rompe la relación con ellos. En fin, los movimientos sociales no se vinculan orgánicamente con el cambio político de Veracruz, refiriéndose a distintas posiciones ante él. Esas tendencias pueden ser aprovechadas por la corriente política de Morena, pero tampoco resulta siempre así, pues no se establece una relación estable en ella. Como conclusión, como comentario final, podemos hacer mención en que los ciclos de protestas en el estado de Veracruz ya no están centrados en la competencia electoral y en la democracia como forma de mejorar las condiciones de vida, sino más bien en oponerse a un conjunto de proyectos que impactan el territorio y las formas de sobrevivencia. En este punto es importante entender que las luchas de los movimientos indígenas por sus objetivos y formas los trascienden y requieren el concurso de todos los mexicanos y de todos los ciudadanos para ser posible. Esto es así porque la defensa de los recursos naturales lleva tras sí la lucha por el modelo depredatorio del capital que busca obtener mayor ganancia con el menor tiempo, para lo cual prescinde de la mano de la obra de amplios sectores laborales, dejándolos sin posibilidad para obtener formas de vida decentes y adecuados, al tiempo que convierten en mercancía los bienes comunes. Lush la casquinca na cataxao pax tucutla huacol quincata chiquincan.
Nikakataxa tukushpalakata lanchiyu chuntiaku ananko lakchishko win wantiku makatlanko kinkati yatnikan wantuku litlajakolch tuminkan wa xlitlawkox palakata xlakaskinko xalaksillo lixtapalin kapastak tziniyan wixintiku kinkalhakaxmatkol. Agradezco a ustedes la atención prestada. Y por último, como pueden observar, estas fueron las referencias bibliográficas de donde la cual yo obtuve la información.